Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Pilar de San Pedro Jalpa, les da nuevamente la bienvenida a este video, en el cual vamos a tratar el tema de categorías gramaticales. Este tema se encuentra dentro de la guía de Comipems en la materia de español. ¿Qué es una categoría gramatical? Son los nombres o grados que reciben las palabras en una oración, es decir, sustantivos, adjetivos, pronombres, adverbios, y que no es lo mismo que su función gramatical, pues un sustantivo puede fungir como núcleo del sujeto y ser objeto directo o complemento directo en un enunciado. La primera categoría es los sustantivos. Los sustantivos son los nombres de personas, animales, elementos geográficos, cosas. Por ejemplo, Martín, Rosaura, Chiapas, Londres, Río Bravo, Sierra Madre Occidental, mesa, librero, escuela, monitor, etc. Y estos sustantivos se clasifican dependiendo qué es lo que se está nombrando. Vamos a encontrar la clasificación de comunes y propios. Ese es el que vamos a encontrar casi siempre, pero existen más clasificaciones como abstractos, concretos, individuales, colectivos, contables, incontables, primitivos, derivados, compuestos, sustantivos de número y de género. Los comunes, por ejemplo, nombran en forma general elementos de la misma clase, como es casa, gato y profesor. Y los sustantivos propios nombran en forma individual algún sujeto u objeto. Diego, Londres, Chile. Esos son algunos ejemplos. El abstracto son conceptos, ideas o sentimientos sin presencia física, como es amor, miedo, paciencia. Los concretos, seres, objetos que se puede percibir por los sentidos. Los individuales nombran en particular a un solo elemento, al contrario los colectivos nombran a un grupo del mismo elemento. Los contables son para objetos o cosas que pueden ser enumerados, y los incontables no se pueden contar, pero sí se pueden medir o cuantificar. Los primitivos son los que no se derivan de ninguna palabra y los derivados sí, provienen de otra palabra. Los compuestos están formados por más de una palabra, como es abrelatas, sacapuntas. De número es singular o plural y género es masculino o femenino. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos para poder tener más claro a qué se refiere cada uno de estos sustantivos. Y bueno, tenemos los artículos también, que son los modificadores directos del sujeto, y estos se clasifican en artículos definidos. Estos se refieren a algo que se conoce o se puede identificar, como es el, la, los y las. Estos pueden referirse a sustantivos masculinos en singular o sustantivos femeninos en singular o en plural. O sea, dependiendo si hablamos de masculino, femenino, singular o plural, es el artículo que vamos a utilizar. Y entre paréntesis les pongo algunos ejemplos en una oración para que quede más claro. Y también existen los artículos indefinidos, que son aquellos que hacen alusión a algo que no se conoce o no se puede identificar, como son un, una, unos y unas. De igual manera, como sucede con los artículos definidos, también estos se relacionan, bueno, se clasifican dependiendo si son masculinos, femeninos, si es singular o es plural. Y aquí igual les pongo algunos ejemplos para que quede un poquito más claro cuándo se usa uno y cuándo se utiliza el otro. Ahora tenemos los adjetivos. Los adjetivos tienen por finalidad calificar o clasificar al sujeto o al verbo. Algunos ejemplos es rápido, alto, lento, frágil, pusilánime, honrado. Y estos se clasifican en adjetivos calificativos, los cuales designan cualidades de los sustantivos, que pueden ser propiedades físicas, como es el color, tamaño, entre otros,
o abstractas o estados mentales, como son el estado de ánimo, los rasgos del carácter, etc. Por ejemplo, en la oración ojos verdes y grandes, nuestro adjetivo calificativo es verdes y grandes. Tenemos los adjetivos relacionales. Estos expresan un rasgo del sustantivo al que acompañan que permite clasificarlo en una cierta categoría. Por ejemplo, una cuchara sopera. Aquí nuestro adjetivo relacional es sopera, porque estamos hablando de un tipo de cuchara, la cual sirve para comer sopa. Entonces, sopera es un adjetivo relacional y aquí les pongo un ejemplo de un adjetivo calificativo para ver la diferencia. Una oración donde utilizamos un adjetivo calificativo es una cuchara brillante, porque estamos hablando del rasgo de esa cuchara que es brillar, y este es un adjetivo calificativo. Esa es la diferencia entre uno y otro. Tenemos también los adjetivos adverbiales, los cuales poseen un significado similar al de los adverbios, es decir, no denotan rasgos que caracterizan al sustantivo, sino que designan nociones temporales, como es actual, bienal, presente, futuro, frecuente o modales, probable, seguro, presunto, supuesto. Por ejemplo, la actual ministra de Hacienda. Actual sería nuestro adjetivo adverbial. Y nuestros adjetivos sustantivados. Estos adjetivos en determinados enunciados funcionan como un sustantivo. Se utiliza en lugar del sustantivo cuando la entidad que designa el sustantivo puede identificarse totalmente por medio de su adjetivo. Suelen ir acompañados del artículo que acompañaría al sustantivo. Por ejemplo, al preguntar, ¿cuál es el coche? La respuesta es el amarillo. Nuestro adjetivo sustantivado sería amarillo, haciendo referencia al coche, y se está utilizando como un sustantivo. Tenemos los adverbios, los cuales son modificadores de modo, tiempo, lugar y cantidad. Y bueno, además de estos también encontramos de duda, de negación, de afirmación. Y aquí en este cuadrito podemos ver algunos ejemplos de adverbios que podemos utilizar dependiendo si va a ser para emplear o referirnos al lugar, a cantidad, a modo, a tiempo, a una afirmación, etc. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos y en la parte de abajo algunas oraciones. Por ejemplo, en un adverbio de negación, podríamos utilizarlo en la frase de no tengo espacio para escribir. No sería nuestro adverbio y estamos hablando o estamos negando que poseemos algo. Y bueno, aquí tienen estos ejemplos. Y finalmente tenemos los pronombres. Los pronombres son también conocidos como personas gramaticales y son quienes realizan la acción verbal. Estos pronombres se clasifican en dos tipos, en los pronombres singulares y los pronombres plurales. Y a esta a su vez también es cuando hablamos o nos referimos a primera persona, a segunda persona o a tercera persona. Nuestros pronombres singulares son yo, tú, él o ella. Y nuestros pronombres plurales son nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, o ellos y ellas. Y bueno, eso sería todo respecto a este tema. Si tienen alguna duda, pueden dejar su comentario debajo de este video y con gusto le podemos apoyar. También si requiere apoyo para responder algún ejercicio, se puede guiar con este video tutorial o información extra, también nos pueden solicitar sin ningún problema. Espero que les sea de gran utilidad para ahora poder presentar su examen y les agradezco mucho el haber seguido este video. Muchas gracias.